Buenos días, gracias a todos por formar parte de esta segunda edición del World Trade Center Barcelona Business Link. En esta ocasión contamos con Federico Ricart, General Manager de World Trade Center Barcelona, Daniel Rodríguez, Property Manager de World Trade Center Barcelona y Daniel Calvache, Office Director de CBR España. A lo largo de esta jornada os vamos a contar por qué el bienestar puede convertirse en la base del éxito. Nosotros lo tenemos clarísimo y por ello lo hemos convertido en nuestro claim. We take care. We take care significa cuidado, we take care significa detalle, we take care significa bienestar. En definitiva, es todo por lo que apuesta World Trade Center Barcelona. Y por esta razón, a partir de ahora, lo vais a encontrar en todas las comunicaciones, todas las newsletters, en nuestras redes sociales. Será la base de todo. Comentaros simplemente, antes de comenzar, cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis a lo largo de estos minutos, podéis dejarla en la cajita que aparece justo debajo de la pantalla de YouTube y contestaremos a ellas al final de la jornada. Sin más dilación, doy ya paso a Federico Ricart. Gracias, Judith. Buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia a esta segunda edición del Business Link de World Trade Center Barcelona. En estos momentos duros de pandemia ha hecho que nos cuestionemos muchas cosas. Cambia la forma de vivir en los espacios, la forma de vivir en nuestras casas, la forma de comprar y también la forma de vivir en los espacios de trabajo. La pandemia nos ha obligado a probar las relaciones a distancia con nuestros amigos y familiares, la teleeducación, el teletrabajo, pero sabemos que no es lo mismo. Hemos probado el teletrabajo y ahora sabemos que puede ser un aspecto positivo adaptándose a las circunstancias de cada empresa. Pero también hemos comprobado que seguiremos necesitando espacios de contacto con nuestros compañeros, donde cambiemos la frialdad de la distancia por el calor de la cercanía. Necesitamos entornos donde las empresas puedan desplegar su cultura empresarial que no puede hacerse a distancia. Pero esos espacios también necesitan adaptarse a los nuevos retos. Necesitamos evolucionar hacia entornos que permitan flexibilidad de usos, que combinen la posibilidad de trabajar, de relajarse, de descansar, de disfrutar del aire libre y de la práctica del deporte o vuestros hobbies favoritos. World Trade Center Barcelona inició este proceso de transformación meses atrás. Recordad que hace aproximadamente un año, en la primera edición del Business Link, os adelantábamos que había un nuevo World Trade Center en marcha. Pues bien, hoy os queremos enseñar este nuevo World Trade Center que dentro de muy poco todos nosotros vamos a poder disfrutar. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias, Federico, por esta introducción. Tras ella, damos paso a Daniel Calvache, que nos va a hablar de algo tan importante como es encontrar la felicidad en el trabajo. Muchas gracias, Judith. Y muchas gracias también al World Trade por dejarme estos minutitos para poder también explicar un poco cómo traernos, ¿no?, ese bienestar al mundo laboral. Que yo creo que al final con los trabajos y las obras que se van a hacer en el World Trade realmente va a ser muy interesante y creo que va a facilitar muchísimo el poder aplicar, ¿no?, el poder traernos y el poder conseguir ese bienestar. Yo llevo ya 14 años en CBR y la verdad es que he vivido momentos buenos, momentos menos buenos y siempre hay un denominador común y es que cada cierto tiempo, ¿no?, pues los domingos, y ostras, el domingo te entra una melancolía enorme, el domingo por la tarde, cuando ves ya que el lunes tienes que volver a empezar a trabajar, ¿no?, y empiezas la semana laboral y vas pensando, ¿no?, vas pensando en todo lo que tienes que hacer y no acabas de disfrutar de ese domingo, de ese final de domingo, de ese fin de semana, ¿no? Un poco esta sensación que si vosotros la habéis tenido, que yo, mucha gente que he ido hablando, pues casi todo el mundo sentimos esta melancolía dominical, nos encontramos pues que es algo bastante habitual, ¿no? Al final, os traigo un estudio del IES, donde establece que el 61% de las personas, de los empleados, están insatisfechos con su entorno de trabajo. De hecho, si vais viendo noticias, el grado de satisfacción de la gente, ¿no?, y con sus trabajos no es muy positiva. Siempre estamos en torno a los 60%, 70% de disconformidad, ¿no?, por varios motivos, ¿no? En cambio, cuando tú preguntas, ¿no?, y en esta época que hemos estado viviendo, que hemos tenido una situación de pandemia totalmente extraordinaria, cuando se les ha preguntado a las personas pues, si querían volver a la oficina, ¿no?, y si querían trabajar desde la oficina, el 88% de las personas, según Gensler, quiere trabajar en la oficina, quiere volver a la oficina. Claro,
Ahí entra luego dentro de ese 88% pues la posibilidad de trabajar algunos días desde casa, o teletrabajar, trabajar a distancia, o bien trabajar desde el espacio físico que me proporciona la empresa. Pero la gente quiere volver, quiere hacerlo, quiere estar en gran medida dentro de la oficina. Si cuando les preguntas las razones de por qué quieres ir a la oficina a trabajar, el 60% te dan respuestas que tienen un componente, un carácter claramente social, ¿no? La gente quiere ir a socializarse con los compañeros de trabajo. Quieren disfrutar de ese momento, de ese café, de esas reuniones de pasillo, ¿no? de esa experiencia en la que creo comunidad y que la empresa al final me consigo vincular con la compañía. El 40% de las opciones restantes, de las razones por las cuales quiero volver a la oficina, tiene un componente profesional. Al final, el hecho de poder estar en el espacio, en la oficina, trabajar, disfrutar de la tecnología o de los espacios de trabajo y estar también compartir experiencias con compañeros que me ayudan también a formar y a crecer, es realmente un elemento muy importante a la hora de decir no quiero volver al espacio de trabajo. Cuando hablamos de las empresas, nosotros hacemos unas encuestas anuales, y son muy interesantes y están accesibles para todos vosotros en la página web de CBRE. Son realmente interesantes porque ves un poco la tendencia o los valores y la estrategia que quieren seguir, que van siguiendo las empresas año a año, ¿no? En este año, en la última encuesta que se ha hecho, su estrategia de real estate se basa en 4 pilares fundamentales. En primer lugar, toda la parte de diseño de los espacios, ¿no? y el entorno en sí de la oficina. La parte flexible, la parte de experiencia y finalmente la parte de tecnología. Déjame tratar cada uno de los puntitos muy brevemente, porque creo que son unas reflexiones que son muy interesantes. Cuando hablamos de toda la parte del entorno, ¿no? y del diseño de la oficina, vemos como el 68% de las empresas encuestadas consideran que contribuye de forma muy favorable a la experiencia del empleado. Además, también podemos hablar de que contribuye a la creatividad, contribuye a lo que es la generación de pertenencia, ¿no? Al sentimiento de pertenencia de la empresa. Pero básicamente, ¿no? Vemos como la experiencia es muy importante. En cuanto a los espacios flexibles, que es una tendencia que iba en alza, ¿no? Antes de toda esta situación y que en los próximos años creemos que va a ir incrementándose, esa posibilidad de utilizar espacios flexibles, ¿no? Adicionalmente al espacio que ya vengo ocupando. Ahí las empresas consideran que disponer de esos espacios que ya no son las típicas praderas de mesas con ordenadores, sino un espacio cómodo donde puede tener una reunión informal, donde poderme sentar y tener un espacio para poder crear, ¿no? Las empresas consideran que el 28 de esas empresas consideran que retiene y atrae el talento. Y realmente son elementos claves y que contribuyen muchísimo a esa parte de creatividad, ¿no? De hecho, hay informes y estudios que demuestran que cuando tú tienes un espacio desenfadado, consigues ser muchísimo más creativo. Fijaros las empresas, las grandes tecnológicas, cómo apuestan por tener esos espacios en sus propias oficinas. El tercer punto, la parte de experiencia, es muy interesante, ¿no? El User Experience, porque es la primera vez en los últimos años que entra como un pilar ya dentro de la estrategia de las empresas. Y el 37% de estas compañías consideran fundamental crear comunidad dentro de su entorno laboral o en el espacio donde las personas van a trabajar. Esta parte de experiencia, además, va ligada a una estrategia de fichar o incorporar gente dentro de los equipos de recursos humanos que van dedicados o se dedican exclusivamente a esta parte experiencial. Bueno, aquí hablaríamos pues, de toda la parte de creación de eventos sociales dentro de la compañía, la parte de los eventos de Navidad adicionales a los de Navidad tradicionales, sino pues hay una barbacoa, un día pues hacemos algún evento para hacer algún tipo de acción deportiva. O sea, realmente esto es algo que cada vez se va implementando más y más y más. Y por último, la tecnología. Al final es un dato evidente que la incorporación de la tecnología ya empezó hace mucho tiempo y es algo como un driver muy importante y principal para el distinto de las compañías encuestadas. De hecho, el 70% consideran que van a hacer una mayor inversión en toda esta parte del componente tecnológico. Al final, cuando hablamos, ¿no?, de todos estos puntos, podríamos concluirlo en 3 grandes conceptos. Al final, la tendencia de la empresa es, por un lado, generar entornos que creen o que contribuyan a esa creatividad, a mejorar la creatividad de sus empleados. Por otro lado, que contribuyan también a esa generación de comunidad y de fidelización, porque al final no dejo cuando yo creo una comunidad, consigo que la gente, mis empleados, conecten con mi empresa, con los empleados y con el espacio, y es muy importante, es muy interesante. Y por último lado, la conciliación. Es clave la conciliación, conseguir esas herramientas, dotar esas herramientas a los empleados para que puedan conciliar su vida laboral con su vida personal o familiar.
Al final, cuando hablamos de estos tres conceptos, lo podríamos reducir, ¿no?, en que la estrategia directa o indirecta de las empresas es buscar el bienestar de sus propios empleados en el entorno laboral, ¿no? Cuando hablamos de bienestar, al final hay elementos que tengo que cambiar yo o tengo que conseguir modificar yo, tendencias o formas de pensar o de actuar, y luego hay elementos externos que me pueden ayudar también a mí a poder encontrar ese bienestar, ¿no?, y en la búsqueda de esa felicidad. Podríamos hablar de tres grandes conceptos para esa transformación. Por un lado es el cambio de perspectiva, por otro lado es el foco en lo positivo, y por último es el lidiar con el estrés. El estrés al final no deja de ser la enfermedad del siglo XXI, y es algo que hemos de conseguir, ¿no?, y veremos qué elementos podemos utilizar para poderlo combatir. Cuando hablamos del cambio de perspectiva, al final hay elementos, ¿no?, que tenemos en el trabajo que nosotros no podemos cambiar de nuestro día a día, ya bien sea el puesto de trabajo, el trabajo en sí, las condiciones en las que estamos. Ese punto no lo podemos cambiar, pero sí que podemos cambiar nuestra forma de ver esa situación. Al final podríamos hablar que hay como tres grandes grupos, podríamos dividir, ¿no?, o encajar a los distintos empleados en tres grandes grupos, ¿no? Aquellos que van o que sienten una obligación y que van por obligación y que trabajan por obligación, que se puede identificar muy bien cuando tienes ese sentimiento, ¿no?, de que voy por obligación a trabajar, que es cuando estás mirando la hora, no te llega, ¿no?, la tarde se te hace larguísima, y cuando llega la hora que tienes que salir, dejas las cosas y te vas, ¿no? Y ya dices, ¡oh, es mi momento de libertad y de tal! ¿No? Que eso se acaba pronto porque ya llega la noche, vuelve la melancolía, porque al día siguiente vuelves a empezar. Y eso ahí, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, ¿no? Al final es un componente muy largo, una relación muy larga con el trabajo, muy dura, ¿no? Luego hay otro componente, otro grupo, ¿no?, que lo ve como una carrera, ¿no? Son etapas que tengo que cumplir, estoy haciendo una carrera, tengo crecimiento personal, crecimiento profesional, crecimiento económico. Y cuando voy cubriendo las etapas ya voy pensando en la siguiente que tengo que cubrir. No, pues ahora tengo que conseguir esto para hacer esto, ¿no? Tengo que hacer esto para conseguir esto. Entonces, ese punto también no nos deja ver el día a día o disfrutar de ese trabajo que estamos haciendo. Siempre estamos mirando el más adelante, ¿no?, el qué me toca hacer ahora. Por último, podríamos hablar del tercer grupo, es el que siente una vocación, el que hace de su trabajo, de su día a día, lo convierte en un propósito de vida. Y este punto es muy interesante porque no es necesario ser un profesional del sector sanitario o un bombero o un policía, ¿no?, o alguien que trabaje en una ONG para decir, no, yo es que trabajo y siento una vocación por el trabajo que hago, ¿no? Realmente nos lo podemos llevar a nuestro día a día, a nuestras pequeñas cosas que hacemos, y cualquier puesto de trabajo, si buscamos y atendemos bien, podemos ser capaces de encontrar ese punto, ¿no?, de sentir de interiorizarlo como si fuera nuestro propósito de vida. Voy a poner un ejemplo, una historia, os voy a contar una historia, ¿no?, del maestro cantero. Esto era una persona que vivía en una ciudad y había una obra muy importante. Entonces, esa persona se acerca, va a ver las obras, aquí se acerca un poco de dónde están haciéndose los trabajos y se encuentra con un maestro cantero. Dice, hola, ¿y qué estás haciendo, no? El maestro cantero le mira y dice, ¿no lo ves? Estoy poniendo piedras. Estoy poniendo piedras. Dice, vale, muy bien, sigue. Entonces sí, va al siguiente, se encuentra con el segundo maestro cantero y dice, oye, ¿qué estás haciendo? Dice, yo estoy levantando un muro. Dice, muy bien. Entonces sigue caminando y se encuentra un tercer maestro cantero y dice, oye, ¿tú qué haces? Dice, yo estoy construyendo una catedral. Fijaros qué potencia, qué visión o no, qué forma de percibir ese trabajo que estaba haciendo, ¿no? Imaginaos el primer maestro cantero cuando llega a casa, ¿no? Joder, cómo pesaba la piedra, estoy cansado, me duele la espalda, me ha caído en un pie, esto no se acaba nunca, ¿no? Y fijaros, en cambio, la visión del último, como muy probablemente presumiría con sus familiares y amigos diciendo, yo es que formo parte de algo muy grande, estoy construyendo algo muy grande. Pues ese punto de la perspectiva, que depende solamente de nosotros, es algo que podemos nos lo podemos traer a cada uno de los puestos de trabajo que tenemos. El segundo punto sería el foco en lo positivo, ¿no? Hablamos de la perspectiva, hablamos del foco en lo positivo. El ser humano, por naturaleza, siempre se queda con las percepciones negativas, ¿no?, con un sentimiento negativo. Al final, no deja de ser un elemento
supervivencia. O sea, al final es algo que siempre hemos aprendido más de las experiencias negativas que de las positivas, pero es algo que lo llevamos realmente algunas veces al extremo, ¿no? Y nos quedamos siempre con lo negativo. Podemos haber hecho una gran presentación, un gran trabajo, una gran reunión, podemos tener un gran día y nos quedamos con ese punto negativo, ¿no? De sí, pero, ¿no? Ya sale el saboteador ahí diciendo, no dejándonos disfrutar de ese momento o de ese día que ha podido ser muy positivo. Al final, lo que se trata es de hacer un ejercicio, porque además cuesta mucho, es hacer ese ejercicio, ser conocedor, ¿no? Y consciente de que el saboteador sale constantemente y me lleva a esa parte negativa, e intentar que salga, ¿no? Esa apreciación, ¿no? Apreciar esas cosas que nos rodean, aunque sean muy pequeñitas. De hecho, quiero traeros un estudio, un análisis, que hizo la Universidad de California junto con la Universidad de Miami y que lo lideró Robert Emmons, que fue muy interesante, porque fue un estudio sobre la apreciación. Aquí lo que hizo Robert fue coger un grupo de personas y las dividió en cuatro grandes grupos, ¿no? El primero le dijo, oye, escríbeme cada noche 5 cosas negativas que te hayan pasado, durante 5 semanas, ¿eh? Cada día, cada noche, durante 5 semanas. Me escribes 5 cosas negativas. Al segundo grupo le dice, oye, vosotros me vais a escribir 5 cosas que os hayan hecho sentir mejor que los demás. Al tercer grupo le dijo, oye, vosotros me vais a escribir 5 cosas que hayan sido neutras, que no os hayan hecho ni frío ni calor, normales, que os hayan pasado durante el día. Y al cuarto grupo le dijo, y vosotros me vais a escribir 5 cosas que os hagan, que os permita dar las gracias por lo que os ha pasado, ¿no? Que podáis apreciarlo. Al cabo de 5 semanas, cuando volvieron a coger y a tomar datos sobre lo que había sucedido, ese grupo cuarto, ese grupo en el que había estado todas las noches escribiendo 5 cosas positivas que habían apreciado durante el día, y no tenían que ser grandes cosas, podían ser cosas tan pequeñas como el desayunar con la familia, o el tomarme un café, o el leerme un libro en un momento de paz y de tranquilidad que he conseguido. El grupo que había hecho eso había conseguido dormir mejor, se había levantado de buen humor, había generado un nivel de positivismo interior extraordinario y además había empezado también a transmitir esa generosidad hacia los demás, ¿no? Realmente el componente, ese factor de positivismo en la vida había hecho que esas personas pues mejoraran muchísimo y en el fondo se sintieran mucho más felices y realizadas. Una vez hemos visto estos dos grupos, el foco en lo positivo y el cambio de perspectiva, entramos en el tercer y último grupo, que es el lidiar con el estrés. El estrés, al final, es la enfermedad del siglo XXI. ¿Qué nos está pasando? Con toda la innovación tecnológica y la necesidad de producir más y más, al final nos estamos encontrando en que tenemos que hacer muchas cosas en el menor tiempo posible, ¿no? De hecho, esto al final también nos provoca un estrés continuado por no llegar. No llegamos a cumplir plazos o no llegamos con objetivos, somos críticos con nosotros mismos, la empresa nos pone unos objetivos que son difíciles de llegar. Al final, todos estos puntos nos va generando el síndrome del burnout, ¿no? Que al final es el estar quemado, estoy quemado con mi situación, con mi trabajo, no consigo recuperarme, no consigo encontrar ese punto de tranquilidad. Al final, si vemos unos estudios recientes de la OMS, ¿no? Establece que la depresión es la primera causa de baja laboral de este año, ¿no? Y es muy probable, con total seguridad, que va a ser una causa que se va a ir repitiendo, o va a ser la primera causa año tras año tras año, ¿no? Al final, esto, cuando nos encontramos con esta parte del estrés, tenemos 3 formas para intentar, ¿no? Poder dosificar, ¿no? Y poder lidiar con él, ¿no? Por un lado, el simplificar. Por otro, recuperar, y el tercer punto es el conectar mente-cuerpo. Cuando hablamos de simplificar, ¿cuántos de vosotros estamos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estás trabajando durante el día y estás pensando en las cosas que tienes que hacer en casa? Y cuando llegas a casa estás contestando mails, llamadas y preparando reuniones, incluso preparando el día siguiente, ¿no? ¿Os acordáis de la melancolía del domingo? Ya preparando la semana y viendo, ¿no? Cómo es una montaña que tenemos que cumplir. Al final nos estamos convirtiendo en multitasking. En el mismo momento estamos haciendo varias tareas. De hecho, hay un análisis muy interesante en la Universidad de Londres que dice que aquellas personas que están trabajando y a la vez tienen abierto el mail, el correo electrónico, y les va saliendo las alarmas constantemente interrumpiendo, llegan a perder 10 puntos de coeficiente intelectual. No sé vosotros, pero yo realmente es que no puedo perder ni uno solo, realmente, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, cuando hablamos de 10 puntos de pérdida de coeficiente intelectual, es el equivalente a estar 36 horas sin dormir.
Imaginaos aquellas fiestas, a lo mejor de 36 horas de fiesta, pues ahí perdías 10 puntos de coeficiente intelectual. Pues es el equivalente a estar trabajando con el mail e interrumpiéndote constantemente. Esa incapacidad, ¿no? O esa no posibilidad de poderte concentrar, al final también impacta en tu sensación de productividad y de bienestar, ¿no? Cuando no estás contento con el trabajo que estás realizando. Está demostrado que si consigues bloquear 60-90 minutos, ¿no? Periodos de 60-90 minutos en el que tú puedas centrarte y desarrollar ese trabajo que estás haciendo con todos los sentidos, mejora muchísimo tu sensación de bienestar y de productividad. Además que tú incrementa tu nivel de creatividad a unos niveles muy altos. Entonces, al final, lo que hemos de intentar es simplificar esos puntos y encontrar, cuando estamos haciendo un trabajo o una tarea, centrarnos absolutamente en eso. Es una obviedad, pero realmente si lo analizamos en nuestro día a día, no es algo que dices, esto es verdad, esto tiene que ser así. Pero cuando tú analizas cuánto rato estás sentado en un sitio y todas las interacciones e interrupciones que tienes, eso es lo que genera esa sensación de malestar, ¿no? El segundo punto es la recuperación. Al final, el estrés por sí mismo no es negativo. El estrés no deja de ser un componente también, una sensación de que estás vivo, una demostración de que estás vivo en este siglo que estamos viviendo. Un estrés bien gestionado nos hace más fuertes, nos hace resistentes y además nos prepara para poder ser receptivos a esa felicidad que nos va a venir después. Hay un ejemplo que yo creo que escenifica muy bien esta situación. Imaginaros, ¿no?, cuando vosotros habéis ido al gimnasio y estáis haciendo pesas, y vais un día, hacéis pesas, ¿no?, y sin dejar recuperar el cuerpo, volvéis otra vez a poneros peso y a levantar de forma rápida, y así, y otra vez, de forma muy inmediata, sin dejar descansar el cuerpo. Al final eso lo que provoca, sin lugar a dudas, es una fatiga en el músculo y probablemente una lesión a corto, medio y largo plazo. Esto, imaginaos ahora cuando hacéis ese ejercicio, pero lo hacéis siguiendo una rutina, donde dejáis descansar esa musculatura. Eso os aporta beneficio a vuestro cuerpo, ¿no? Os hace más fuertes, os hace más sanos. Ese punto es lo mismo, eso mismo nos lo tenemos que llevar con el estrés. Esa situación es lo que nos pasa con el día a día del estrés. Para ayudarnos a la recuperación podemos seguir tenemos como tres estrategias. Por un lado, la recuperación micro, que es aprovechar pequeños momentos del día para poder desconectar, de hacer 15 minutos de meditación. No es necesaria tener una gran meditación profunda, ¿no?, y que sea perfecta, no, simplemente es que nos ayude a respirar. ¿Cuántas veces de vosotros, si lo pensáis, conseguís respirar profundamente durante un día? Cuesta muchísimo. A mí, yo cuando lo pienso, a lo mejor han pasado 3 días que no he hecho una respiración profunda, ¿no?, de ser consciente de que estás respirando. Los beneficios que tiene eso son muy elevados a todos los niveles, a nivel de poderte relajar, de poder pensar, de oxigenarte, ¿no? El otro punto también es interesante como micro recuperación, es tomar un café, un desayuno con algún compañero tuyo de trabajo con el que te lleves bien, con algún amigo, ¿no? Y el tercer punto, una llamada a algún familiar. Tener ese momento para llamar a un familiar durante el día, también los beneficios que genera ese momento de desconexión y de conectar con ese familiar querido, también te genera ese punto de micro-recuperación, sirve como micro-recuperación, ¿no? El segundo grupo tendríamos las recuperaciones medias, que aquí ya entran pues el poder dormir bien, el descanso, es una obviedad, pero es fundamental el poder descansar toda la noche. Quizás uno de los elementos que puede ayudar es esas respiraciones, por un lado, y luego escribir esas 5 cositas, ¿no?, que puedes dar gracias durante el día. Y el otro punto que nos sirve también como una recuperación de nivel medio es la buena alimentación. El hecho de comer bien y comer sano. Fijaos, aquí es muy interesante, ¿no?, el ejercicio que ha hecho el World Trade, apostando por traer pues, un arrendatario al edificio que ofrece una cantidad muy grande, ¿no?, de esa comida saludable, y que realmente es una oportunidad para vosotros para poder aprovechar, ¿no?, y comer bien. El tercer gran grupo sería las recuperaciones macro. Esas recuperaciones son las vacaciones. Esas vacaciones que normalmente nos llevamos el teléfono o el ordenador y vas contestando mails, vas contestando llamadas, no consigues desconectar del todo. Entonces, eso es lo que provoca que no consigamos recuperar. Cuando estamos de vacaciones hemos de conseguir centrarnos en lo que estamos haciendo en ese momento y en disfrutarlas con nuestros familiares, amigos o nosotros mismos si nos hemos ido solos. Os quiero dar una frase interesante de JP Morgan,
¿no? Que el tío decía, pues oye, yo soy capaz de hacer muy bien, ¿no?, el trabajo de 12 meses, de un año, perdón, en 9 meses, pero no puedo hacerlo en 12 meses. Entonces, es una idea simpática, ¿no?, de la importancia que tiene hacer ese trabajo. Yo puedo hacer ese trabajo en muy poco tiempo, pero necesito ese otro tiempo para poder desconectar. Ya dentro ya para ir terminando en cómo lidiar con el estrés, y aquí sí que salen unos elementos que van a ser muy interesantes con todas esas obras que se van a hacer en el World Trade y esas acciones, eventos y servicios que vais a tener a vuestra disposición, y creo que os pueden ayudar muchísimo. Por un lado, la conexión cuerpo-mente. Esa conexión cuerpo-mente, por un lado, haciendo ejercicio. El ejercicio al final está demostrado que es el mejor antidepresivo que existe. O sea, realmente nos provoca unas transformaciones internas que nos lleva a ese bienestar. Y podríamos irnos un poquito más allá, ser un poquito más contundentes en la palabra, es que no hacer deporte es directamente como tomar depresivos. Sé que no existen los depresivos como tal, ¿no? Me dirán, no existen los depresivos, cierto, pero tomároslo como ese punto, ¿no? Es decir, oye, no hacer ejercicio es equivalente a tomarme depresivos en vena, ¿no? Os traigo un análisis o un estudio que le hizo la Duke University Medical Center, que es muy interesante porque hizo un estudio donde comparó o combinó, ¿no?, la parte del ejercicio con la medicación. Aquí, en este estudio, participaron 156 personas que venían con algún tipo de tratamiento o de dolencia a nivel de estrés y demás, y lo que hicieron fue dividirlo en 3 grandes grupos. El primer grupo, les hicieron hacer ejercicio durante 30 minutos, 3 días a la semana. Al segundo grupo dijeron, vosotros vais a hacer ejercicio y vais a combinarlo con medicación. Y al tercer grupo dijeron, vosotros solo vais a tomar medicación. A las 16 semanas de ese estudio, de haber empezado, habían hecho un seguimiento periódico, prácticamente no había ninguna diferencia entre los 3 grupos. En ese momento dijeron, bueno, ahora os vamos a ver dentro de 10 meses, y aquí no vamos a hacer ningún seguimiento durante estos 10 meses, simplemente dentro de 10 meses venís y os vemos cómo estáis. Aquí sí que hubo muchas diferencias. De hecho, en el grupo 2 y 3, que eran aquellos grupos que habían utilizado la medicación o habían alternado la medicación y el ejercicio, habían tenido una recaída del 30%, 31, 36% aproximadamente cada uno de ellos. En cambio, aquellos miembros del grupo que habían hecho ejercicio, que habían basado todo su estudio haciendo ejercicio, únicamente habían recaído un 9%. Esto nos implica, ¿no?, nos señala la importancia de hacer esa actividad física con regularidad, y ahí sobre todo lo que habían conseguido es porque habían conseguido esa regularidad y habían conseguido mantener esa regularidad durante el tiempo. El segundo punto, dentro de la conexión cuerpo-mente, tendríamos la meditación. Lo que comentábamos antes, es buscar esos momentos para poder respirar. Está demostrado también que el tener esos minutos, esos 15 minutos para poder respirar, para poder pensar, ¿no?, en nosotros mismos y hacer ese acto de buscar, ¿no?, esa paz interior, nos trae beneficios a nivel de humor. Estamos mucho más felices, estamos mucho más contentos, reduce la carga del estrés en un porcentaje muy alto, nos permite tener ese autocontrol, ¿no?, y mejorar ese autocontrol, y por último también favorece la inmunidad. Al final, todos estos elementos, ¿no?, que hemos ido hablando, son claves para la búsqueda de ese bienestar que estábamos comentando. Quiero concluir ya la presentación un poco poniendo esta imagen, esta foto, ¿no?, que al final tenemos también, si pensamos en qué momento hemos sido más felices y hemos tenido un sentimiento de bienestar, no absoluto, porque hemos tenido absoluta libertad para todo, es cuando hemos sido niños, ¿no? Teníamos libertad para llorar, teníamos libertad para reír, para gritar, no teníamos ningún tipo de situación que nos llevara, ¿no?, a esa contención que tenemos ahora. Permitámonos ser niños, permitámonos tener ese punto, ¿no?, de recuperar esa niñez, ¿no?, y disfrutar de las cosas al mismo nivel que disfruta un niño, ¿no? Y quiero terminar también, ya para acabar, diciéndonos pues un poco el trabajo que está y que os van a presentar ahora el World Trade Center, al final siguiendo ese claim, ¿no?, del We Take Care, yo creo que, como podéis ver, muchos de los elementos que hemos visto, ¿no?, en la presentación de ahora, los podréis
apoyar y os podrá ayudar, todos esos trabajos que se van a hacer en el World Trade, os va a ayudar, ¿no?, a poderlo aplicar a vuestro día a día y ayudaros a esa búsqueda de la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Por último, damos paso a Daniel Rodríguez, que nos va a explicar cómo implementaremos en el proyecto de reforma de World Trade Center todo esto que acabamos de ver en la última presentación. Pero antes, quiero que veáis este breve vídeo. El vídeo que acabamos de ver lo podéis encontrar en la nueva página web de World Trade Center Barcelona, una web que hemos inaugurado hace apenas unas semanas y que, si no conocéis, os invitamos a que la conozcáis. Además, es una web que, por cierto, ha ganado el premio Gold en la categoría de Digital en los premios International Summit Awards. Este vídeo, además, demuestra perfectamente qué tipo de producto es hoy World Trade Center. La calidad de nuestros servicios, nuestras instalaciones, el entorno maravilloso en el que nos encontramos, pero no es suficiente. Necesitamos avanzar. El mundo cambia, el mundo evoluciona, y nos lo explicaba Federico al inicio de la jornada. Esta terrible pandemia nos está obligando a repensar la forma que tenemos de vivir en muchos espacios, en nuestras casas, la forma que tenemos de relacionarnos, y también tenemos que repensar la forma de vivir en nuestros espacios de trabajo. Tenemos que trabajar en mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Precisamente por eso, hace 1 año y medio en World Trade Center iniciábamos un precioso proyecto que tenía como objetivo mejorar el bienestar de todas nuestras empresas y nuestros usuarios. Bajo el paraguas del We Take Care, ese paraguas, ese posicionamiento que nos explicaba Judith, un posicionamiento que demuestra el compromiso de World Trade Center con el cuidado de nuestro entorno, de nuestros trabajadores y de nuestras empresas. Bajo ese paraguas nacía el proyecto de reforma, el nuevo World Trade Center, a Customer Experience. Esa experiencia de usuario que Dani Calvache relaciona tan directamente con la felicidad, el bienestar y el éxito profesional y personal. Pues bien, ahora os voy a explicar en qué consisten esos nuevos espacios que vamos a incorporar en World Trade Center para mejorar nuestro bienestar. Vamos a incorporar espacios que fomenten la movilidad sostenible, espacios para la práctica del deporte, para el ocio, y también espacios inspiracionales para mejorar la relación entre los miembros de nuestra comunidad. Vamos ya con ese primer espacio. A nuestra llegada a World Trade Center, en el parking subterráneo, muy cerquita del punto de control, encontraremos un parking de bicicletas, con más de 200 plazas, 22 de las cuales tendrán carga eléctrica. Es un espacio ubicado especialmente para que la confluencia de flujos con vehículos no sea problemática, muy cerquita de la rampa de entrada y muy cerca también de la rampa de salida. Este espacio queremos que sea un espacio inspiracional, un servicio experiencial en sí mismo, no solo por la arquitectura y por la imagen que podéis ver en la presentación, sino porque también incorporaremos servicios añadidos como limpieza o un box de reparaciones. La necesidad de este espacio la detectamos con las encuestas, esas encuestas que lanzamos habitualmente y que tan importante es para que detectemos vuestras necesidades. En esas encuestas, además, detectamos otra necesidad, la necesidad de incorporar un parking de patinetes y bicicletas plegables.
En este caso, este espacio lo encontraremos en el pasillo norte, en el acceso peatonal, el primer local que encontramos y que anteriormente estaba ocupado por el servicio de alquiler de vehículos eléctricos. Este espacio contará con 84 taquillas para patinetes eléctricos, todos ellos con carga eléctrica, y 35 para bicis plegables. El objetivo es que nuestro usuario, nuestro trabajador, llegue en estos elementos de movilidad sostenible, pueda dejarlo cerrado, vigilado, con carga eléctrica y después continúe su acceso hacia el edificio totalmente libre de carga. Con este espacio solucionamos tres problemas. Por un lado, ofrecemos un servicio diferencial para favorecer la movilidad sostenible. También, además, solucionamos un problema de flujos de entrada al edificio. Sabemos que el paso por tornos y por ascensores cargando con estos elementos es un problema. Pero es que además también solucionamos un problema para vosotros, para las empresas, porque ahora no tenéis que incorporar espacios o habilitar espacios para aparcar estos elementos en vuestras zonas privativas. Por lo tanto, ahora salimos ya de esta zona, ubicada, insisto, en el primer local del pasillo norte, continuamos accediendo por el pasillo norte y nos enfocamos hacia el final, hacia el fondo, donde está el Banco Sabadell. Justo enfrente aparecerá un nuevo espacio, una sala de actividades polivalente y una zona de vestuarios y duchas. Este espacio será un complemento a nuestro gimnasio actual. El gimnasio actual se mantendrá funcionando como lo venía haciendo hasta ahora. Sin embargo, con esta sala lo que incorporamos son nuevas actividades. Ambos espacios estarán conectados con un lobby de acceso. En la primera planta tendremos, insisto, la sala de actividades intensivas. Una sala que incorporará maquinaria para poder realizar esas actividades que no podíamos realizar en el gimnasio actual. Actividades como CrossFit, TRX, boxeo, actividades que son demandadas por nuestros usuarios y nos lo habéis trasladado gracias a esas encuestas a las que ya he hecho referencia. Además, tendremos un espacio multifuncional. La idea es que ahí también podamos desarrollar esas actividades que ya venimos desarrollando en el World Trade Center, totalmente gratuitas, abiertas al público, gestionadas directamente por World Trade Center, como yoga, pilates, mindfulness. Además, en la parte inmediatamente inferior, insisto, conectada con ese lobby de acceso, tendremos la zona de vestuarios y duchas. La zona femenina contará con 40 taquillas y 7 platos de duchas. La zona masculina con 35 taquillas y 6 platos de ducha. Este espacio también es muy importante para que podamos seguir desarrollando nuestras actividades deportivas, ese club de running que ya hemos iniciado y otras muchas actividades deportivas que queremos implementar más adelante. Este espacio complementará, insisto, el gimnasio y será de libre acceso. El gimnasio seguirá teniendo su tarifa habitual, pero la zona de vestuarios y taquillas será de libre acceso para todos los usuarios de World Trade Center y sin coste. Ahora continuamos avanzando, seguimos accediendo peatonalmente hacia el edificio este. En la planta baja, el espacio que anteriormente ocupaba Haufe, ahí crearemos un espacio muy importante para nosotros, una sala polivalente. Es una sala que tiene una triple identidad, una zona de relax, zona de ocio y una sala multimedia totalmente equipada. El objetivo en este espacio es activar este espacio también con una completa programación de actividades, charlas, cursos, formaciones, englobadas en distintas categorías como sostenibilidad, salud, teatro, ocio, literatura, en definitiva todos aquellos intereses y motivaciones que nos trasladéis a través, de nuevo, de esas encuestas que habitualmente lanzamos. Este espacio para nosotros es muy importante, es un espacio donde queremos que nuestra comunidad se desarrolle. Actualmente contamos con muchos espacios al aire libre para que son espacios de confluencia y de relación, pero nos faltaba un espacio realmente inspiracional y adaptado para poder hacer crecer nuestra comunidad. Pues bien, esta sala polivalente será ese punto de unión. Continuamos ahora hacia el último espacio que forma parte de este nuevo World Trade Center a Customer Experience. En este caso vamos hacia el showroom, la sala We Take Care. Es una sala que tendrá dos objetivos. Durante la fase de obras será el espacio showroom, un espacio donde todos nuestros usuarios podrán acceder para informarse sobre la fase de reformas que vamos a iniciar. Hoy, aquí, ahora, os lo estamos explicando a vosotros, pero también queremos que vuestros trabajadores, los usuarios de World Trade Center, sean partícipes de este maravilloso proyecto. Una vez que acabe las obras, este espacio mutará hacia una zona pop-up store. El objetivo es que podamos llegar a acuerdos con comercios locales para poder ofrecer puntos de venta efímero.
Tendremos una completa programación de determinados retailers y también conseguiremos pues, una doble función. Por un lado, ayudar a nuestro comercio local y por otro, ofrecer un servicio realmente diferencial también para nuestros usuarios de World Trade Center. Pues bien, todos estos espacios tendrán, la fase de obras para estos espacios tendrá una duración aproximada de 5 meses y, si todo va bien, empezará previsiblemente durante la primera quincena de enero. Insisto, de cualquier forma os informaremos detalladamente a través de las newsletters o del propio punto de información, el showroom, que será el primero de los espacios en construirse. Este es el final de este proyecto de reforma, de este Customer Experience. Esperamos que os guste y que lo disfrutéis. Muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias a todos por habernos enviado tantas preguntas. Por temas de tiempo vamos a responder solo a 4, pero daremos respuesta absolutamente a todas por correo electrónico. Así que vamos con ellas. Primera pregunta, ¿van a tener coste estos servicios? Esta diría que para Daniel Rodríguez. Sí. Pues el único servicio que va a tener un coste directo, en este caso, va a ser el parking de bicicletas. Tendrá un coste además muy reducido, aproximadamente 6 euros, con la idea de que se haga un uso responsable de este espacio. El resto de espacios, a saber, el parking de patinetes, bicicletas plegables, el espacio de actividades intensivas, la zona de vestuarios y duchas, sala polivalente y sala showroom, será de acceso libre, gratuito para todos los trabajadores de World Trade Center. Muchas gracias, Daniel. Esta segunda pregunta va directamente para Federico. Nos preguntan si se trata de una inversión puntual o va a tener continuidad en el tiempo. No, por supuesto que esto va a tener continuidad en el tiempo, porque parte de nuestra misión es adaptarnos a las necesidades de las empresas y acompañarlas en su crecimiento. Tercera pregunta. ¿Hay evidencias de que las empresas priorizan estos servicios a la hora de ubicarse en un edificio u otro? Claramente para Daniel Calvache. Efectivamente, tal y como hemos visto durante la presentación, la búsqueda o la necesidad de utilizar espacios flexibles diferentes a los espacios habituales de trabajo, la creación de comunidad, el vivir una experiencia en un edificio y en el entorno laboral, realmente se convierten en elementos clave y factores importantes a la hora de que una empresa tome la decisión de ir a un edificio o a otro. Lo fue muy importante ya, empezó a ser importante en el 2018 y vemos que en la situación actual sigue siéndolo y lo va a ser mucho más en un futuro. Gracias, Daniel. Cuarta y última pregunta. ¿Cuándo empiezan las obras y afectarán a las empresas? Pues las obras darán comienzo dentro de muy poco, la primera quincena de enero, y tendrán una duración aproximada de 5 meses. En cuanto a la afección a las empresas, pues será prácticamente nula. Se intervendrá en los espacios muy concretos y muy aislados, y la intervención está especialmente diseñada para que ningún usuario, ningún trabajador note la existencia de estas obras. Perfecto. Muchas gracias por esta aclaración y no sé si te gustaría añadir algo más para cerrar esta edición. Sí, Judith, muchas gracias. Pues efectivamente llegamos ya al final de esta segunda edición del World Trade Center Barcelona Business Link. Queríamos acabar con un mensaje final, un mensaje importante, es la receta del bienestar de World Trade Center. Esa receta que consta de oficinas de gran calidad, espacios al aire libre, entorno y movilidad sostenible y múltiples opciones de ocio y deporte. Es una receta que esperamos que disfrutéis y que apreciéis. Muchas gracias a todos y que tengáis un buen día.